Hey, ¿qué hubo, parceros? Estoy en Colombia y aprovechando que he caído aquí voy a dedicarles unos vídeos a este sitio. Hoy os traigo una película que supuso un punto de inflexión en la historia del cine colombiano. Fue la primera vez que una cinta de este país lograba el prestigio internacional cosechando todo tipo de premios, desde un Goya a Mejor Película Extranjera a ganar una colección de premios como la Berlinae, la Espiga de Oro de Valladolid y unos cuantos más. Vamos, que puso en el mapa al cine colombiano abriendo las puertas de más producciones nacionales. Os hablo de La Estrategia del Caracol. Filmada en 1993, trata un tema que sigue siendo de rabiosa actualidad: la lucha por la vivienda y la concentración de inmuebles en pocas manos. Y según documentos que engordan la burocracia, esas dos casas que sumaban 48 cuartos, 2 aljibes, pertenecían a un tal Dr. Holguín, un tipo que nunca había vivido en esa casa. En Colombia solo un 35% de la población es propietaria de su vivienda y Argentina no está mucho mejor. El 60% de las viviendas están en manos de entidades privadas. A raíz de la crisis de 2008, la banca, los fondos de inversión y los grandes propietarios han empezado a acumular viviendas. Esa tendencia tan pronunciada en Colombia y Argentina se reproduce en el resto de estados, sobre todo en América Latina y en España, favoreciendo procesos de gentrificación. La Estrategia de Caracol cuenta la historia de un grupo de inquilinos que sufre una amenaza de desalojo inminente por parte de un gran propietario, dueño de varios inmuebles, al menos en esa misma calle. Ese propietario pondrá en juego a sus abogados y a la policía para enfrentarse a los vecinos, que tendrán que utilizar su ingenio, la solidaridad y la cooperación, dejando de lado las diferencias ideológicas y de entender el mundo que tiene cada uno. Y por debajo de este tema de rabiosa actualidad, su argumento, por otro lado, nos presenta un subtexto: el conflicto histórico entre las clases populares y la oligarquía colombiana, a lo que hay que añadir que muestra un interesantísimo y filosófico conflicto moral, el dilema entre lo legal, la casa Uribe es propiedad privada, no se le olvide eso nunca, y lícito. Esto no es más que un papel de mierda. A ver, lo desenredo. Si tengo hambre, ¿es legal entrar en un supermercado a robar? No. ¿Es lícito? Sí. O dicho de otra manera, lo legítimo es lo que dicta la ley, y lo lícito es lo correcto. Hay un cortocircuito entre lo que es legal, que un dueño disponga de su casa, a la vez que es injusto que echen a una familia de su casa en la que lleva viviendo muchos años, cuando la van a sacar para que un tipo especule con el suelo, haciendo más negocio. Primero, la injusticia de la justicia. Y segundo, la falta de estrategia de la clase inquilinal. Aquí el personaje del paisa pone sobre la mesa la problemática que tiene el tema de la vivienda. Para empezar, habla de ese conflicto legitimidad ilícito cuando menciona lo de la injusticia de la justicia. A lo que hay que añadir que el otro gran problema con el tema de la vivienda es que la gente ha sido incapaz de organizarse, la falta de acción y de estrategia y la pasividad ante esa injusticia. La película presenta algunas de las fórmulas que se han usado en los procesos de gentrificación en los que han estado expulsando a vecinos de renta antigua para remodelar el edificio y transformarlo en un Airbnb, y también muestra distintas maneras de resistir a eso. La idea que dio pie al argumento de este metraje está sacada de una noticia publicada en 1975 por el periódico de Bogotá, El Tiempo. En él apareció un titular que decía algo así como «Se evapora inquilinato». Dentro del artículo, la nota contaba cómo en la calle del Cartucho, los 50 vecinos del edificio conocido como El Pueblito recibieron una orden de desalojo en 3 meses. Cuando llegó la fecha y se presenciaron las autoridades competentes al lugar, descubrieron horrorizados que el edificio se había esfumado. No quedaba ni una sola piedra. ¿Y qué había pasado? Pues que los inquilinos se habían organizado para sacar disimuladamente sus pertenencias y horas antes del desalojo tirar las paredes, dejando ese hueco que veis en pantalla. Lo ocurrido se asemeja demasiado al argumento de La Estrategia del Caracol. El argumento de la película fantasea con cómo pudieron organizarse esas personas del Cartucho, presentando a una serie de personajes que hacen una radiografía social de las clases populares colombianas. Por ejemplo, tendremos un personaje que es una devota del cristianismo, para señalarnos cómo la religión condiciona a las personas, empujándolas a tomar decisiones solo por fe. Este es un mensaje para mí, y está muy claro. El Señor no quiere que yo me vaya de esta casa. Habrá otro personaje que es un paisa de Medellín que representa al tipo del pueblo que está orgulloso de ser pueblo, que no le acompleja su situación y que guarda la memoria de lo ocurrido y por lo tanto de quién es. Este personaje que sirve como narrador es el que se encarga de presentar la historia medio en clave de humor, medio soltando verdades que incomodan. Está bien, don Gustavo, lo que no entiendo es todo esto para qué. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Para la dignidad, hombre, para la dignidad nuestra. E incluso la película presentará a un viejo exiliado anarquista español, con retrato de Durruti incluido, al que veremos cantar el himno a las barricadas al menos un par de veces. Negras tormentas agitan los
y que será quien empuje a la vecindad a probar métodos cooperativos y de apoyo mutuo para poder salir adelante. La estrategia del caracol es un canto a la dignidad, a la resistencia y sobre todo a la lucha. Pero lo más bonito que tiene es que dentro de su argumento se esconde un manual muy útil y pedagógico que explica cómo actuar y organizarse lejos de los marcos convencionales de la lucha. La cinta desde el primer momento enseña diferentes estrategias para hacer frente al poder, y no todas las que presenta funcionan. Por poneros un ejemplo, la película arranca con otro desalojo, el de La Pajarera, una corrala ubicada en la misma calle donde se encuentra la Casa Uribe, que es el sitio en el que se desarrollará la estrategia. Los inquilinos de La Pajarera no reconocen el edicto legal, ni están por la labor de rendirse ante el desalojo, tomando como estrategia el enfrentamiento directo. ¡Vengan a sacarnos, sapos y jueputas! Su plan es el de resistir a la violencia del sistema con violencia. Y bueno, esta es una fórmula clásica que se ha usado desde siempre, solo que hay un problema con esta estrategia. El Estado en los últimos 100 o 150 años ha hecho lo posible por empoderar a sus cuerpos de seguridad del Estado, la policía, dándoles mejores herramientas, tanto en equipación como desde lo legal. Mirad, en España es ilegal grabarlos en vídeo solo para evitar que se graben sus abusos. Es decir, no es lo mismo la toma de la Bastilla en el siglo XVIII defendida por una guardia real de 500 personas que 8.000 antidisturbios con la equipación de Robocop en la última reunión del G20. Y no me malinterpretéis, la resistencia por la fuerza funciona, pero implica asumir riesgos y sacrificios, como el que ocurre en el desalojo de La Pajarera, cuando durante el intercambio de disparos una bala perdida acaba impactando en un niño, que consigue así su billete al más allá. El crimen de la policía no detendrá el lanzamiento, que es así como se llaman a los desalojos. En conclusión, la estrategia de utilizar la fuerza que aplican los de La Pajarera en la película se presenta como una opción abocada al fracaso. Y tened en cuenta esto, históricamente se han aplicado dos fórmulas. La primera vía sería la de la fuerza y la del enfrentamiento directo. La segunda es la de la no violencia o la vía pacífica. Pero aparte de esas dos tan utilizadas, la estrategia del caracol nos recuerda que existe una tercera vía, la de la imaginación, la creatividad y el ingenio, pero sobre todo la de la desobediencia. No reconocer la autoridad al poder le duele más que enfrentarse a él, o al menos está peor preparado para hacer frente a estrategias novedosas. Su estrategia no tiene antecedentes, Jacinto. Eso es precisamente lo que más me gusta. El metraje nos recuerda la importancia de la creatividad a la hora de plantear la lucha, usando fórmulas nuevas que no repitan tácticas viejas. El poder aprende rápido y se adapta a las formas de lucha. Por eso es conveniente siempre ser dinámico, fluido. The water can flow or it can crash. Be water, my friend. Tras ver el desalojo de La Pajarera, Jacinto, el viejo anarquista, entiende la lección. Si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. No, en serio. Lo que saca en claro es que hay que evitar el enfrentamiento directo y buscar una manera de no perder su casa. Así que propone a los vecinos desmontar piedra a piedra el edificio y trasladarse a otro sitio, uno que sea suyo. Y esto me lleva a daros una curiosidad. ¿Sabéis por qué se llama la estrategia del caracol? Bueno, pues porque el caracol se lleva la casa encima. Y eso es lo que harán los vecinos, llevarse la suya a cuestas. Además, el caracol recorre un camino lento, como el de las luchas sociales. Pero Jacinto tendrá varios problemas. El primero es que nadie cree en su estrategia. Pero por una vez tenga fe en las personas, y no solo en las leyes. Está bien, Jacinto. Pero yo creo en la ley. Y para que una lucha social funcione, lo más importante es confiar en lo que se está haciendo y tener la complicidad de todos los implicados. Para lograrlo, pondrá en marcha ideas horizontales. Mira, Romero, no jodamos más, hagamos una cosa. Usted haga lo suyo y yo lo mío. Si lo suyo no funciona, no importa. Y es que en la lucha es importante que no se pisen las estrategias y poner todas las propuestas posibles en acción. Es decir, ser generoso con las ideas de los compañeros y no ser egocéntrico. Y una cosa, que Jacinto tenga iniciativa e intente contagiar al resto su ilusión no lo convierte en líder de nada. Trabajará como el resto. La clave del éxito no es un héroe que soluciona todo, como nos hacen ver en las películas de Hollywood, sino el trabajo en colectivo y el unir fuerzas. Hay personajes y personas en la vida real que tienen iniciativa, pero solo, sin el apoyo de los demás, no saldrían adelante. La lucha es una suma de todos. Entonces ni hablar. Vayamos buscando dónde coño irnos. Porque que nos echan, nos echan. ¿Y qué ganamos con hacer lo que usted dice? Nuestra dignidad. Mientras Jacinto prepara el sistema de poleas para trasladar la casa, Romero el abogado busca una estratagema legal para prolongar el mayor tiempo posible la estancia de los vecinos. Yo no tengo más armas que la ley. Y aquí, en esta notificación, nos dan un plazo de 10 días.
Para retrasar el lanzamiento de la casa presenta 3 opciones. La primera es que hay un enfermo con riesgo de morir durante el desalojo, por lo que consigue retrasarlo unos pocos días, aunque no termina de servir demasiado, ya que el dueño encuentra la manera de que el juez pase por alto lo del enfermo. Para eso usted tendría que hablar con el señor juez, doctor. Pero entonces invítalo a almorzar o alguna vaina y me avisa. La película señala en este diálogo los vínculos y conexiones entre las cúpulas del poder político y económico. Además, en contraposición a eso tenemos a Romero, que tiene que usar engaños y mentiras para lograr una reunión informal con el juez por un par de minutos. Esas distintas maneras que tienen de reunirse con el poder judicial nos señala cómo no es igual el trato para todos, por mucho que las élites que manejan el poder quieran quitarle peso a ese compadreo. Dígale al doctor que acepto encantado la invitación a almorzar, pero después de la diligencia. Prefiero almorzar con él como amigo y no como funcionario. Doctor, usted sabe que siempre se da para él antes que nada de un amigo. Ajá, sí, claro, por eso se invalida lo del enfermo. Pese al traspiés, Romero, el abogado de los vecinos, tiene un par de ideas más. Es el derecho que tiene un inquilino de reclamar la propiedad de un inmueble después de 20 años de habitarlo. De lo que está hablando aquí el letrado es sobre algo muy interesante, y eso es el derecho de usucapión. El concepto tal vez os venga de nuevas. Viene del latín, usus capere, y significa adquirir por el uso. Forma parte del derecho romano y también forma parte de la jurisprudencia hispana desde Alfonso X el Sabio, que ya habla de este derecho en sus partidas. Este era un derecho muy útil para los cristianos durante la Reconquista. Echabas a un musulmán de sus tierras y pasados 20 años la podía reclamar como tuya. Al dueño no le valía con reclamarla sin más, debía demostrar que él va a hacer uso directo de esa propiedad. Y en mitad de un proceso de expulsión estaba como difícil. Teniendo esto en cuenta, hay una vecina, la devota, que lleva más de 50 años en la misma casa. La ley colombiana dice que si puedes demostrar que la posesión fue continua, pública y pacífica durante 20 años, la propiedad es tuya. Pero, de nuevo, el abogado Mosquera se presentó con testigos falsos y pruebas chimbas. Lo que me recuerda a la frase del paisa, lo de la injusticia de la justicia. Agotados ya todos los recursos legales, a Romero solo le quedan las triquiñuelas, como cambiar el número de la vivienda para generar desconcierto el día del lanzamiento. ¿Qué es lo que consigue el abogado de los vecinos con todo esto? Bueno, pues ganar un poco de tiempo, pero nada más. ¿Recordáis lo que le contestó a Jacinto? ¿Que él creía en las leyes? Está bien, Jacinto, pero yo creo en la ley. Pues a mi modo de ver, esa es una manera muy ingenua de entender la realidad. Es poco probable que el sistema judicial beneficie a las clases populares por una cuestión de pura lógica. Las leyes que rigen nuestra vida son puestas por élites de poder para favorecer en muchos casos sus propios intereses. ¿Y por qué? Bueno, porque es en el fondo una manera de mantener la dominación sin violencia física. Por eso es importante hacerse la reflexión sobre lo legal y lo lícito. Muchas veces que algo esté amparado por la justicia no lo hace justo. La fe en un sistema corrupto al final le pasa factura a Romero, por réfor y por ingenuo. El propietario de la casa Uribe contrata a un grupo de matones para que secuestren al abogado y le den una paliza de muerte, abandonando su cuerpo en un vertedero. ¿Y qué deciros de esto? Es la impunidad de quien maneja el poder para usar la violencia sin que haya demasiadas consecuencias. Mientras se va agotando la vía legal... Entiéndame, Jacinto, yo soy abogado. ¿Y qué abogado ni qué leches, hombre? Jacinto intenta organizar a los vecinos, pero encuentra reticencias hasta que... Resulta que una mancha de humedad tiene la cara de la Virgen y eso altera a toda la comunidad de vecinos. Y aquí, la película nos presenta un elemento imprescindible en la lucha y no es la fe, es la solidaridad ante las ideas del otro, el respeto mutuo, el abandonar las diferencias ideológicas y personales en pos de un objetivo común. Jacinto es anarquista y no le hace demasiada gracia a los fanatismos religiosos. ¡De rodillas todos! Pero es capaz de comprender que eso puede movilizar a quien estaba indeciso. Por motivos diferentes, los dos tienen un objetivo común. De nuevo, tenemos aquí otra lección de cómo plantear la lucha desde la generosidad. Además, esa escena con todos de rodillas pone de manifiesto la fuerza que tenía y sigue teniendo el cristianismo en la sociedad colombiana, más en la época en la que se filmó la peli. De hecho, hay otro personaje relacionado con la Santa Sede en la estrategia del Caracol, el confesor de la devota, que en cuanto se entera de lo que están haciendo sus feligreses, compra su silencio volviéndose el administrador económico de los vecinos. Ay, la iglesia y la gestión de la propiedad ajena. Pero este personaje además tiene algo más, un tonteo con una de las inquilinas.
Una que además ejerce como prostituta. Qué buena contradicción. Por un lado, las restricciones a la pasión del cristianismo y por otro, el carácter sensual del pueblo colombiano. Pero en el fondo lo que nos muestra es que se parecen demasiado, tanto el cura como la prostituta. Y es que aunque sus oficios sean muy distintos, en ambos amar es algo que está prohibido. Al cura no le hace gracia que la muchacha venda su cuerpo, así que la pide que abandone esa vida. Pero me exigen menos de lo que soy y más de lo que puedo. Por lo que ella cambia su estética para volver a tener el género con el que nació. Y que la den un trabajo en una gasolinera. Ay, Dios mío, hay tantas cosas mal con esto. Desde que el cura condicione a la muchacha por considerar que su trabajo es indigno, cuando en el fondo las dos cosas es lo mismo, estás dando tu tiempo y destruyendo tu cuerpo por un sueldo. A lo que hay que añadir la idea esta de la división por género de los oficios. Un personaje muy interesante y que puede pasar desapercibido porque no habla una sola palabra es Lázaro, el moribundo. Este, para mí, representa la clase media, inmóvil, silenciosa, dependiente. Yo sé que Lázaro siempre piensa en el mañana. Ay, difícil que haga eso alguien que no tiene ni presente. Está vivo, pero a la vez muerto. Él se ha vuelto un lastre para poder llevar a cabo los objetivos de la comunidad. Y para que no sufra más, será su propia mujer la que lo mate. Y este gesto la verdad es que me desconcierta. No sé si está hablando de la eutanasia o si la película nos está diciendo que si nos vamos a organizar debemos dejar a cierta peña atrás. Porque quien está muerto en vida no aporta, ni con ilusión ni con el trabajo de sus manos. La estrategia de Caracol es una cinta llena de anécdotas y de curiosidades. Una es que la película fue censurada y reeditada para estar acorde al mercado cinematográfico. Incluso os puedo contar y mostrar que existe un final alternativo donde entierran a Lázaro. Son estas imágenes que estáis viendo. Por si os interesa, el propio Sergio Cabrera sacó a la luz estas imágenes en su canal de YouTube y de paso explica los motivos de por qué tuvo que censurarla. En resumido, tuvo que ver con que la distribución le dijo que tenía que recortar porque su obra era demasiado larga y los tiempos no daban. Junto a esas anécdotas, el metraje tiene muchas pequeñas lecciones, como cuando el paisa enseña a escuchar el latido de un corazón. Doctor Romero, présteme algo con que escribir. Eso no hace falta que apunte, aprenda, que yo le enseño. Vea, ponga la mano aquí, vea. Aquí nos habla de la importancia del conocimiento práctico, que en ciertas disciplinas o técnicas es mucho más útil que el conocimiento escrito. Ningún boxeador va a ganar un cinturón leyendo. Pero no es la única frase que esconde sabiduría revolucionaria o cuanto menos de la lucha. Romero, es porque es posible. Ese no es el punto. Entonces el punto es que si usted no cree en usted, menos va a creer en mí. ¡Sabe, pasito! Qué bonita frase, ¿verdad? Asumir que hay imposibles es asumir la derrota. Si nos ponemos límites, jamás los superaremos. Seguramente conozcáis qué es lo que les pasa a las pulgas cuando las pones una tapa al frasco en el que están viviendo para que no se escapen. Que después de rebotar 20 veces y golpearse, aprenden a saltar dentro de los márgenes de su realidad delimitada. Ponerse límites impide ver el potencial que tiene cada uno. Hubo una frase del guión que me llamó la atención. De cada cual según su capacidad, dijo don Jacinto. Y empieza ese berraco a organizar equipos, brigadas, comités hasta para la comida, oye. Originaria del socialismo utópico y usada tanto por anarquistas como por comunistas, plantea otra manera de entender la igualdad. No de una forma numérica, sino atendiendo a las particularidades de cada uno. Hay un detallito, hay un local que además ayuda a los vecinos colocando espejos para vigilar durante su mudanza, y que pertenece a un tal Diógenes. Y que se haya elegido este nombre no es casualidad, ya que es el de un filósofo griego, que creía que los honores y la riqueza son falsos bienes que hay que despreciar. El principio de la filosofía de este pensador consistía en renunciar a lo material. La estrategia de Caracol está llena de otros detallitos, como cuando nos presentan dos maneras de habitar los espacios que son antagónicas. Por un lado, el caos y la vida en colectivo de la corrala, cargada de conflictos por la convivencia y de buenos ratos, frente a la vivienda del propietario, que es un apartamento cargado de lujos, grande y espacioso, y que por supuesto no tiene que compartir con nadie. Pero, sobre todo, la estrategia del Caracol ha dejado una frase que ha pasado a formar parte de la cultura popular colombiana. Los problemas de vivienda que aparecen en este metraje tienen su origen en cómo administramos la propiedad y el uso de la tierra. La situación de desalojo inminente para transformar un bien de uso en una máquina de hacer billetes no es ajeno a nuestra realidad. Lo que ocurre en la película se parece demasiado a lo que sucede entre las vecinas de renta antigua que seguían viviendo en Lavapiés desde los años 50. Ni tampoco es muy diferente a cuando De Greef decide hacerle la vida imposible a una anciana para que abandone el edificio en Andorra donde vive desde 1989. El problema está en algo que esta sociedad moderna definió como derecho, se ha convertido simplemente en un negocio. Si se mira con atención, la estrategia de Caracol es una guía de cómo hacer bien una lucha, siendo ingeniosos. La clave del éxito de la estrategia es discreción, sorpresa, compromiso colectivo, desobediencia y empoderarse.
Es decir, que algo sea legal no implica que esté bien. Otro elemento importante que subraya es la comprensión y asumir que somos diferentes y que eso no nos hace ni mejores ni peores. Y que hay que tener respeto por las ideas que están en las antípodas, como cuando al anarquista le toca arrodillarse por Dios. Bueno, entonces digo... Y bueno, aprovechando que estoy en Colombia, he pensado en hacer una quedada el día 28 de junio en el Parque Nacional. Os espero. Nos vemos, familia. Soy otro desposeído de la vivienda, estás en La Filmo y nos vemos en los vídeos. Maestros, ¿qué sería del mundo sin la complicidad?